Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos el fin de los imperios coloniales, el proceso de descolonización que se vivió en este proceso de la Guerra Fría. Seguimos trabajando Guerra Fría, no lo olviden. La clase anterior abordamos la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Cierto? El enfrentamiento ideológico indirecto entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y también sus respectivas características, la competencia deportiva, la carrera espacial, el tema nuclear también, y cómo el mundo se dividió en dos. También trabajamos la importancia del muro de Berlín como división ideológica y también división geográfica del mundo. El fin de la Segunda Guerra Mundial promovió el término de los imperios coloniales. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, cuando se crea la ONU y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, estos imperios coloniales gigantes, acuérdense de Francia, Inglaterra, también Portugal, lentamente van desapareciendo y se van disolviendo en la segunda mitad del siglo XX. Yo les dejo una pregunta interrogante. ¿Por qué creen que sucedió esto? ¿Qué lo promovió? Como sabemos entonces, la Guerra Fría fue el conflicto entre Occidente y Oriente entre el año 1945 y el año 1989. Pero principalmente África y Asia también fueron víctimas de este conflicto de la Guerra Fría. ¿Cómo? Acuérdense, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, las grandes potencias europeas y también Estados Unidos tenían diferentes imperios coloniales, tenían dominios en África y en Asia, principalmente Francia, Inglaterra, también Italia, Portugal y en cierta medida Estados Unidos. Esta realidad de las colonias era muy dispar a las grandes potencias industrializadas. En las colonias habían pobreza, mortalidad, crisis económicas y las grandes potencias se favorecían de estos países de África y Asia para extraer recursos, ¿cierto? Por eso que es muy importante comprender la dimensión de la Guerra Fría y cómo afectó este proceso de colonización en su primera parte y en su segunda parte, lo que vamos a trabajar hoy día, este proceso de descolonización en el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tenemos en consideración entonces, no lo olviden, que el proceso de descolonización es cuando estas potencias grandes como Inglaterra, Francia, Portugal y en menor medida España van perdiendo sus dominios en África y en Asia por este proceso de Guerra Fría. Pero este proceso de descolonización tiene diferentes causas que lo explican, que es lo que vamos a ver ahora. La primera causa es de tipo económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, del impacto de la guerra, las colonias de estos países grandes lentamente se empezaron a favorecer por el comercio internacional, ya que explotaban y exportaban materias primas a las grandes metrópolis. Y esto fue generando ingresos en las colonias que fue muy importante en las arcas fiscales de cada nación. También es muy importante tener en consideración que surge una pequeña burguesía en estas colonias donde algunas clases dirigentes empiezan a enriquecer por este negocio y empiezan a surgir los grandes negocios y las primeras industrias en las colonias, o sea, en África y en Asia. Y por último, muy importante, es también considerar que como va creciendo la economía de estas colonias, surge ese pensamiento de independizarse, de no depender de la gran metrópolis de España, de Francia o de Portugal, sino que tener un camino independiente. ¿Ya? Esa es la primera causa, un factor económico. La segunda causa es un factor ideológico que está netamente ligado la confrontación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? El pensamiento, una guerra ideológica. Punto número uno. La ONU, acuérdense, Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial, también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en el año 1948, estaba a favor de este proceso de descolonización por lo siguiente, porque la ONU estaba a favor de que cada pueblo
pudiera tener su propia soberanía y se pudiera autodeterminar, o sea que se pudiera gobernar solo y no depender de una potencia extranjera. Por eso que la ONU fue defensora de este proceso de descolonización. También hubo un punto muy importante en un cambio de actitud europeo, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron diferentes voces que criticaban el colonialismo y cómo afectaba a las colonias de África y también de Asia. Y tanto las ideas del capitalismo, acuérdense, democracia liberal, constitución, separaciones del poder del Estado, y también las ideas del marxismo, antiimperialismo, revolución, van llegando a las colonias y estaban a favor de seguir una vida independiente sin la influencia de una gran potencia. También tenemos las causas de tipo demográfica que se pueden ligar con causas de ámbito social. Acuérdense que la demografía es el estudio de la población, ya no lo olviden. Lentamente, después de 1950, en África y en Asia y en todo el mundo, con los diferentes avances científicos, tecnológicos, también de la salud, la población va aumentando su esperanza de vida y la población va creciendo. Claro ejemplo en la India. La India tiene más de 1.000 millones de habitantes en la actualidad. Y por eso, si existía mayor cantidad de población, existía también mayor cantidad de mano de obra y también fue un ideal utilizado por estas colonias para independizarse de las grandes metrópolis, para seguir su camino solitario y su vida independiente porque tenían ya un factor económico importante, tenían su pensamiento propio y también tenían una población apta para poder sustentarse. También los medios de comunicación masivos, la prensa escrita, los diarios, la radio principalmente y también las revistas fueron un punto muy importante para difundir información en las colonias. La información que llegaba de Estados Unidos, que llegaba de la Unión Soviética, también de lo que pasaba con la Guerra Fría. Y también estos medios de comunicación masivos fue un punto importante y un punto de conexión entre los líderes de las diferentes colonias para dar a conocer sus opiniones de lo que estaba pasando y promover la independencia tanto africana como asiática. Entonces, tanto de Occidente como de Oriente llegaban las diferentes ideas, ¿cierto? Que ya comentamos, constitución, antiimperialismo y democracia. Y algo muy importante es tener en consideración es que también se van creando diferentes élites en estas colonias, ¿cierto? Clases gobernantes que estaban a favor de las ideas de la independencia, de seguir un camino de forma solitaria. Entonces los medios de comunicación masivos, tanto en el siglo XX como en la actualidad, son muy importantes para entregar algún tipo de información y para persuadir a la ciudadanía. Ahora vamos a trabajar el proceso de descolonización en Asia como punto número uno, ¿ya? En Asia, al igual que en África, vivían las consecuencias de este proceso del colonialismo, ¿ya? Había pobreza, crisis económica, crisis política, una alta mortalidad y también eran utilizados por las grandes metrópolis para sacar los recursos económicos de estas colonias. Y por eso que empiezan a surgir diferentes voces que estaban a favor de la independencia de muchos países. Uno de los más importantes fue Gandhi, ya una de las personas más importantes en la historia del siglo XX. Gandhi era defensor del pacifismo, de la no violencia, de la justicia social, de la paz y de la seguridad, y tiene diferentes postulados en torno a cómo quería buscar la independencia de la India. ¿Ya? India, un país muy importante en este proceso de colonialismo en Asia. La fuente acá, la imagen de Gandhi dice, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. ¿Ya? O sea, podemos comprender que con esta cita Gandhi nos quiere dejar un mensaje bastante claro. La violencia no lleva a ningún lado, sino que el pacifismo es la forma más importante de lograr el diálogo y la independencia. También podemos ver un mapa del proceso de descolonización de la India, que la India era parte del Imperio Británico, y cómo va independizándose del Imperio Británico después del año 50, 59, 69 y después del año 1970. Entonces, muy importante que tengan en consideración la importancia del proceso de independencia en Asia y cómo también dependían de las grandes potencias extranjeras. Tenemos en consideración entonces la importancia de Gandhi en la independencia de la India y cómo la India dependía del Imperio Británico
y cómo Gandhi defendía el tema de la no violencia, del pacifismo para buscar la solución. La siguiente fuente nos da a conocer el pensamiento de Gandhi en torno a la no violencia y también la búsqueda de la paz entre las sociedades. Quiero que lean la fuente, que destaquen el autor, el contexto, el tipo de fuente y también el análisis respectivo. Van a leer y van a comprender una idea muy importante que nos deja Gandhi en el recurso 30. Una vez que tengamos eso en mente y resuelto, nos vamos a lo siguiente. Después del año 1950 empiezan a surgir diferentes pugnas entre el Imperio Británico y sus colonias en Asia, y empiezan a surgir diferentes tipos de estados. Y estos estados surgen por dos formas: una vía pacífica, que sería lo que defendía Gandhi, el acuerdo, el diálogo, la comunicación directa, la intervención de la ONU, la seguridad, la paz, la no violencia. También sería el caso de Siria, Líbano y Irak. Y está la vía armada, la vía violenta, que claramente puede ser ejemplificado con Vietnam y Corea, donde las dos superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, financiaron a sus bandos para intentar dominar al otro. Por eso es muy importante que tengan en consideración la importancia del pacifismo y la importancia de la vía pacífica para lograr la independencia de estas naciones. Lo siguiente es la realidad de África en torno al proceso de descolonización. Lo primero, podemos ver un mapa de este proceso de descolonización que fue muy importante en África y cómo hacía dominio tanto Francia, el Reino Unido, Bélgica, Portugal, España en menor medida, Italia también, y cómo podemos ver que estas grandes potencias europeas controlaban África, porque África era muy importante por las materias primas, por los recursos que tenía y también por la mano de obra. Entonces, después del año 1950 empieza un proceso de descolonización en África, que se puede ver graficado con los años de independencia de las diferentes naciones, como Argelia, Libia y también Sudáfrica y Egipto, por nombrar algunos. La imagen de la derecha es de una de las personas más importantes en la historia del siglo XX, uno de los luchadores por el tema racial, que fue Nelson Mandela, que me imagino que han escuchado, ¿cierto? Y les dejo la siguiente frase de Mandela: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llegó más naturalmente al corazón humano que su contrario. Mandela fue una persona muy importante en la pugna en Sudáfrica y también fue significativo en la lucha racial después del proceso de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el proceso de la Guerra Fría. Tenemos en consideración entonces la importancia de África, del continente africano, para los europeos por sus materias primas, recursos económicos y mano de obra. El mapa que revisamos anteriormente grafica cómo se involucró tanto el Reino Unido y Francia principalmente en el control africano, ¿cierto? Entonces, el proceso de descolonización en África fue un proceso lento, gradual y progresivo que se vivió en estos años, desde el año 1945 con el término de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1975 aproximadamente. Tuvo diferentes etapas. La primera fue la pugna entre Marruecos-Argelia contra el Imperio francés en gran medida para buscar la independencia que consiguen. Después hubo una pugna, una lucha entre el Reino Unido con sus diferentes colonias como Nigeria y Kenia, que logran la independencia en el año 1963. Después hubo otra lucha entre Portugal y sus colonias que lleva la independencia tanto a Angola y Mozambique. Y lo más importante, creo yo, que hay que destacar es el tema de la lucha de Sudáfrica. Sudáfrica era en el año 1974 entra una pugna significativa que venía arrastrándose del año 1960 para buscar ser un país independiente de el Imperio Británico. Sudáfrica era parte de las colonias británicas. Por eso
que Nelson Mandela fue una de las figuras más importantes para buscar la independencia sudafricana y también para buscar esta igualdad social, porque en Sudáfrica había un trasfondo racial muy importante. En Sudáfrica surge el concepto de apartheid. El apartheid, que está en la fuente adjunta, nos da a conocer cómo la sociedad sudafricana se dividió en dos. Una sociedad que era de negros no europeos y una sociedad de blancos europeos. O sea que el conflicto de la Guerra Fría trascendió también el tema racial. La fuente adjunta nos da a conocer eso, cómo diferentes partes de Sudáfrica estaban divididas, también el transporte público de los solo blancos y de los no blancos. Por eso que es muy importante que tengan en mente la importancia también de Gandhi en la India y también de Nelson Mandela en Sudáfrica para buscar la independencia de sus naciones y la igualdad social. El siguiente mapa nos da a conocer el proceso de descolonización tanto en África y en Asia y podemos ver la dimensión de la lucha a nivel africano y a nivel asiático. Tenemos en mente que el proceso inicia después del año 1955 principalmente y hasta el año 1970 tiene un punto muy importante y sigue algunas pugnas hasta la actualidad. El recurso 32 nos da a conocer un punto muy importante en este proceso de la Guerra Fría y en este proceso de la descolonización, que fue la creación de la Conferencia de Bandung, que en gran medida esta conferencia agrupaba a los países no alineados. ¿Cuáles son los países no alineados, profe? Alguno me podría preguntar. Yo les digo que son los países que no apoyaban ni a Estados Unidos y que no apoyaban ni a la Unión Soviética. Estos países no alineados principalmente eran países africanos y países asiáticos que estaban dominados por las grandes potencias como Inglaterra o Francia. Entonces, la siguiente fuente nos da a conocer los ideales que se trataron en el Tratado de Bandung. Podemos ver que en gran medida da a conocer las ideas claves como sistemas políticos libres, la paz, la verdad, la armonía, la tolerancia y también hay 4 puntos muy importantes que podrían resumir este Tratado de Bandung. Primero, los derechos fundamentales y los principios de las Cartas de las Naciones Unidas que fueron firmadas en el año 1948 y que las colonias querían que se llevaran a la práctica para que no fueran sobrepasados por la metrópolis. Segundo, respetar la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones, o sea, no colonizar, evitar el imperialismo, para proteger a la colonia. Tercero, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas, de las naciones, ya da lo mismo del porte, la cantidad de población, el sistema económico. Claro ejemplo de esta desigualdad era Sudáfrica, con el apartheid, acuérdense, la pugna racial, la segregación. Y por último, la abstención de intervenciones militares, o sea, no tienen que intervenir militarmente en mi territorio establecido ningún otro país. Estos son los puntos principales de la conferencia de Bandung y son los puntos esenciales de los países no alineados que estaban en contra, se podría decir, que en este proceso de Guerra Fría. Tenemos en consideración que el proceso de descolonización fue muy importante para que los países tanto de África como también de Asia lograran su independencia y para que las potencias europeas perdieran su hegemonía en el continente africano y en el continente asiático. Este proceso de descolonización fue muy importante porque promovió el surgimiento de los países no alineados. Acuérdense, países no alineados que no estaban ni con Occidente ni con Oriente y que defendían tanto la libertad, la igualdad y la justicia social y todos los puntos más relevantes de la conferencia de Bandung. También estaban en pugna con el tema de la bipolaridad, ejemplo claro de la Guerra Fría y también del colonialismo europeo. Querían terminar con eso y ser países independientes. Entonces, el movimiento de los países no alineados se caracterizaba por ser países neutrales en torno al comunismo y al capitalismo y en gran medida el economista francés Alfred Sauvy, aproximadamente en el año 1950, dijo que el mundo estaba dividido en 3 mundos. Primero, el mundo capitalista, segundo, el mundo socialista y tercero,
el mundo de los países que tenían diferentes problemas como África o también Asia. Estos países subdesarrollados, con problemas económicos, con problemas tecnológicos, con una gran pobreza, desigualdad, discriminación, con poca justicia social, con poca libertad. Todos los países no alineados estaban considerados como los tercermundistas. Por eso, que es muy importante siempre asociar país no alineado con un país tercermundista. Y tenemos la siguiente imagen, esta caricatura de cómo este proceso de colonización afectó al mundo y se pueden ver cómo los países se querían repartir África, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, España, también Francia, Inglaterra también, y cómo afecta a esta división del mundo y también cómo afecta a estas colonias que se vieron directamente involucradas con este proceso de descolonización. Ahora vamos a trabajar algunos de los conflictos que se libraron en el tercer mundo en esta Guerra Fría. El primero fue la Guerra de Corea, una guerra que se libró entre el año 1950 hasta el año 1953, donde tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían mucha importancia por Corea por una zona de influencia significativa en Asia. Eh, Corea del Norte estaba apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también China, mientras que Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur. Entonces, esas dos Coreas se dividen por este enfrentamiento bélico, esa división existe hasta la actualidad, con dos sistemas económicos y políticos totalmente diferentes. La Guerra de Corea fue muy significativa porque fue uno de los enfrentamientos más importantes de las dos superpotencias en este contexto de la Guerra Fría. Otro conflicto importante en el tercer mundo, reflejo de la Guerra Fría, fue la Guerra de Vietnam. Al igual que la Guerra de Corea, se enfrentaron las dos superpotencias. Por el lado de Vietnam del Norte estaba apoyado por la Unión Soviética y por el lado de Vietnam del Sur estaba apoyado por Estados Unidos. Fue muy importante esta guerra de Vietnam porque ambas superpotencias veían una zona de influencia muy importante en Vietnam. Mientras Estados Unidos no quería que avanzara el comunismo de Oriente a Occidente, la Unión Soviética no quería que avanzara el capitalismo de Occidente y a Oriente. Vietnam se caracterizó principalmente por ser una guerra de guerrillas que realizó el norte contra el sur. Finalmente, después de un conflicto largo, con muchas pérdidas, también con desarrollo científico y tecnológico, Vietnam del Norte gana el conflicto bélico por sobre Vietnam del Sur y se instala un sistema apoyado por Moscú y se instala comunismo en Vietnam y Estados Unidos pierde este conflicto bélico. Tanto Corea como Vietnam nos dan a conocer cómo se dividía el mundo por estas dos ideologías totalmente diferentes. Y un último conflicto que se libró en este tercer mundo fue el conflicto árabe-israelí, que inició después del año 1947 con el término de la Segunda Guerra Mundial. En gran medida fue una lucha entre palestinos y judíos por controlar el territorio que ustedes ven en la diapositiva adjunta, ya que los judíos querían lograr un Estado independiente. En el año 1947, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, divide este territorio, un territorio árabe y un territorio judío. Pero, años después de esta división, se funda el Estado de Israel en el año 1948 y empieza a surgir una pugna entre los israelíes y los palestinos. Esta guerra, este conflicto, en gran medida, tiene un trasfondo ideológico, un trasfondo religioso, un trasfondo político y también un trasfondo económico, y también es reflejo del conflicto de la Guerra Fría, cómo se va insertando en este tercer mundo. Hemos trabajado entonces lo que es descolonización, el surgimiento de los países no alineados, pero un punto muy importante que surge como consecuencia de estos es el surgimiento de un concepto que se llama neocolonialismo, que en gran medida es una nueva forma de hacer colonialismo por parte de las potencias europeas.
Una vez que surge este proceso de descolonización que llevó a la independencia a muchos países de África y también países de Asia, esos países que eran independientes tenían muchos problemas, tanto económicos como políticos como sociales. Y de alguna u otra forma seguían dependiendo de de las antiguas potencias que los dominaban, como era Inglaterra, Francia, Portugal, o España o Alemania. Por eso que estas antiguas potencias europeas que hacían dominio en África y en Asia tenían un grado de conexión y un grado de subordinación en el ámbito económico y político y social. Ya no eran sus colonias, pero seguían dependiendo de alguna u otra forma de las grandes potencias extranjeras. Y esto hasta el día de hoy se dice que de alguna u otra forma se practica. Neocolonialismo, no lo olviden. Acá les dejo una imagen que hace alusión de cómo los recursos de África eran utilizados tanto en Europa como también en Estados Unidos. Claro ejemplo del proceso de descolonización y también del surgimiento del neocolonialismo. Actividad de la clase. Pregunta 1. ¿El proceso de descolonización fue un reflejo del conflicto entre Oriente y Occidente? Entrega un ejemplo que fundamente tu respuesta. ¿Fue o no fue? 2. ¿Cuál fue la importancia de los países no alineados en la Guerra Fría? Lo trabajamos en la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy día fue trabajar el fin de los imperios coloniales europeos, el proceso de descolonización, tanto en Asia trabajamos la figura de Gandhi, mapas también, como en África trabajamos la figura de Mandela y también mapas y la realidad de Sudáfrica como un claro ejemplo. También abordamos lo que era la conferencia de Bandung, sus puntos más importantes, el surgimiento de los países no alineados y también diferentes conflictos que se libraron en el tercer mundo, Corea, Vietnam y el conflicto árabe-israelí. Y por último abordamos el surgimiento de esta nueva forma de hacer colonialismo que fue el neocolonialismo que aplicaron las potencias europeas a sus antiguas colonias en África y en Asia. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.